Hola y buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a los conversatorios del doctorado en educación UMCE, ya en su octava sesión. Ya llevamos un poco más de un mes en torno al desarrollo de estos encuentros en donde se han presentado diversas líneas de investigación y temáticas de desarrollo de cada uno de los doctores y doctoras de lo que es el claustro del programa de doctorado en educación. Y en este contexto, lo que nosotros vamos a tener hoy día, ya en nuestra última sesión, por lo menos de este año, es las diferentes dimensiones de la didáctica en la educación, con dos doctoras del programa. La primera es la doctora Marcela Romero Gildés. Ella es eh, profesora titular de la Facultad de Educación, es de hecho secretaria académica de dicha unidad académica, y ella va a presentar lo que es la tecnología y su didáctica, la asignatura menospreciada del currículum chileno como tema. Luego de eso tenemos a la doctora Noemí Pizarro Contreras, que también es doctora, docente titular del Departamento de Matemáticas, ¿ya? Y lo que va a presentar es la dimensión de la didáctica en la enseñanza de las matemáticas. Y cada una de estas exposiciones tienen una duración de 15 minutos. La idea es que después de eso ustedes pueden realizar unas breves consultas y al final de las dos presentaciones, luego de las primeras preguntas, la idea es que se produzca un intercambio tanto de consultas como de ideas en torno a este gran tema en que nosotros estamos presentando el día de hoy. Importante recordar que estos conversatorios virtuales están básicamente en el marco de las proyecciones de investigación en educación desde el programa de doctorado, en el contexto de la interdisciplinaridad. Se han desarrollado estos encuentros desde el día lunes 16 de noviembre y hoy día finalizamos todas estas sesiones, y ustedes podrán encontrar prontamente cada uno de los registros de estos eventos en nuestra página web del doctorado y en la página de la universidad, ¿ya? Entonces, para dar comienzo a esto, vamos a dar la palabra al doctor Jorge Rodríguez Becerra, quien es el director del doctorado en educación, y nos va a dar la bienvenida para esta sesión. Doctor. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero que todo, a nombre del programa de doctorado en educación de la UMCE, quisiera agradecer la participación de todas y todos ustedes en este ciclo de conversaciones que hemos organizado con la colaboración de tanto de estudiantes como académicos del programa. Ya estamos en la última sesión, hemos pasado por distintas temáticas, distintos ejes temáticos también. La verdad es que hemos podido darnos cuenta, ¿cierto?, la diversidad de líneas de investigación y de trabajos que se hacen en nuestra institución. Evidentemente que hay mucho más, ¿me entiendes? Pero este es una parte que representa lo que se está haciendo hoy en día en investigación también en el programa. Quisiéramos destacar la colaboración y la buena disposición de la doctora Marcela Romero, de la doctora Noemí Pizarro, quienes van a presentar el día de hoy, y también agradecer a nuestro secretario académico, el doctor Jorge Jo, quien va a moderar, ¿cierto?, esta instancia. Bueno, la iniciativa, tal como mencionaba también el profesor Jo, ¿cierto?, la iniciativa del ciclo de conversatorios sobre proyecciones en investigación en educación, desde la disciplina a la interdisciplina, le hemos llamado, ¿cierto?, surge como una instancia que deriva del propósito de dar a conocer tanto a la comunidad de estudiantes, de graduados, ¿cierto?, y a la comunidad UMCE en general, las distintas líneas de investigación que están a cargo de los miembros del claustro del programa. También de esta manera poder promover la articulación, ¿cierto?, entre académicos y los mismos estudiantes que forman parte de nuestro programa, y, como no, visibilizar, ¿cierto?, quiénes son estas personas que hoy en día, ¿cierto?, están dirigiendo estas tesis doctorales y cuáles son las líneas de investigación que han estado desarrollando ya durante muchos años, o algunas línea de investigación emergente nueva, ¿cierto?, que nos quieran mostrar. El ciclo conversatorio fue pensado en función de ejes temáticos, como ustedes se podrán dar cuenta, en términos de las líneas de los miembros del claustro, que tributan
alguna de las 3 áreas de investigación que hoy en día tiene el programa. Bueno, esperamos que esta instancia sirva como un espacio de conversación abierta, fraterna, ¿cierto? Bajando las barreras disciplinares que en ocasiones encontramos. El programa ha promovido desde sus inicios, ¿cierto?, el libre tránsito y el mirarnos, ¿cierto?, con igualdad en términos de los desarrollos investigativos que tiene la universidad. Espero que tengamos una buena jornada y nuevamente muchas gracias por estar aquí a todas y todos. Jorge, los dejo en muy buenas manos ahí con Jorge. Gracias, Jorge. Bueno, para comenzar, doy la palabra a la doctora Marcela Romero, como que ya bien dije, ella presentará su tema, la tecnología y su didáctica, perdón, la asignatura menospreciada del currículum chileno. Doctora Romero, puede comenzar. Bien, pues entonces voy a iniciar esta ronda, ¿no es cierto?, de conversaciones. Les agradezco a todos ustedes por estar acá, ¿no es cierto?, al programa de doctorado, por haberme invitado. Y me he tomado la libertad, digamos, de plantear un correlato respecto, digamos, de un trabajo académico que se ha hecho en el plazo de unos 20 años, con muchos aciertos, ¿no es cierto?, y también desaciertos respecto de la instalación de una asignatura, ¿no es cierto?, que es la educación tecnológica, antigua, ¿no es cierto?, técnico manual. Entonces, en la primera etapa, ¿no es cierto?, es importante ver que la partida del trabajo se remonta un poco a la instalación en el currículum del área. Esta asignatura, ¿no es cierto?, surge, se instala en el currículum chileno desde el siglo XIX, y en ese foco, ¿no es cierto?, la perspectiva que había histórica, ¿no es cierto?, estaba situada en el desarrollo de operaciones básicas y de trabajo, y la formación para el trabajo, obviamente también respondiendo a una estructura, ya una disposición, ¿no es cierto?, de nuestro país en ese tiempo. Y ahí estamos hablando de 1907 aproximadamente, se instala técnico manual como parte del conocimiento del alumnado, orientado principalmente a la escuela básica, y técnicas especiales a la escuela media, con una corriente de pensamiento que estaba sustentada principalmente en la educación francesa, que imprimió, digamos, un sello a la educación chilena, y con un modelo academicista centrado en la enseñanza. Ese era un poco el foco. Pasaron aproximadamente unos 132 años, y en el año 1996 aproximadamente se instala una nueva perspectiva, ¿no es cierto?, a propósito de la reforma chilena, de un desarrollo de capacidades relacionadas con la innovación, con el emprendimiento, y con un foco, ¿no es cierto?, que permitía, digamos, instalarse en un quehacer más bien desde contemporáneo, hacia el camino hacia la posmodernidad. El modelo que se sugiere en ese minuto fue un modelo más bien de corte constructivista, con foco en la psicología cognitiva principalmente, foco, ¿no es cierto?, que tiene un origen kantiano y desarrollado principalmente en la escuela chilena, desde las construcciones, ¿no es cierto?, de Piaget, de Vygotsky principalmente, con foco, ¿no es cierto?, uno en la psicología cognitiva y otro en la construcción social. Y en ese espacio uno podía ver, digamos, a la educación tecnológica como parte, digamos, de un subsector que se instala, y ya la tecnología. Ahora, esta instalación fue exactamente como le estoy diciendo. Hay un cambio de diseño curricular y se instala sin una preparación previa. Por lo tanto, el primer problema que se levanta tiene que ver, digamos, con la falta de apropiación, de pasar de un área, ¿no es cierto?, más bien técnica, con foco, ¿no es cierto?, en lo utilitario, y a una perspectiva que caminaba hacia el conocimiento tecnológico. Dos definiciones que eran bastante en ese tiempo desconocidas. Entonces, esta es la primera situación, ¿no es cierto?, que antecede. Entonces, aquí surgen las primeras tensiones, y en ese minuto
producto, ¿no es cierto? Nosotros estábamos, yo principalmente estaba trabajando en la Católica en ese minuto, y nos llega del ministerio toda esta demanda. Entonces aquí surge la decisión también, asociado, digamos, a que en ese tiempo, bueno, ya venía desde el año 90 la instalación de la didáctica como un constructo, ¿no es cierto?, propio de las ciencias de la educación, y por lo tanto, desde esa perspectiva se releva por sobre lo metodológico, que era lo que se situó en temas de la formación de profesores durante la década del 40, 50, 60, 70. Y en ese sentido, digamos, cuando uno tiene que empezar a ver qué es el conocimiento tecnológico, lo primero que uno tiene que contraponer son estos elementos que estaban a la base, arraigados en los profesores formadores. Y entonces aquí teníamos un conocimiento artesanal, que en el fondo ya tiene, digamos, como yo puse ahí algunos elementos, como foco la construcción de objetos como tales, pero que en el fondo no tiene ninguna proyección más allá, digamos, de una satisfacción propia, y se reconoce a través de la transmisión oral, que es un poco lo que hoy día todavía surge, y lo podemos ver, digamos, si nosotros vamos a Pomaire, a lo mejor ahí vamos a encontrarnos con focos de conocimiento que están instalados, que surgen y que no necesariamente avanzan a un conocimiento técnico, o que están formalizados en un conocimiento técnico, a propósito que tienen un secreto gremial, ¿no es cierto?, porque la gente va transmitiendo de alguna manera este saber, pero finalmente no es un saber, digamos, que tenga una eficacia racional, porque en el fondo tiene que ver más que nada por la acción y los resultados. Y por otro lado, la instalación del área se sitúa, digamos, en una disyuntiva respecto al conocimiento científico. Y entonces ahí surgen muchas dificultades para la instalación, por cuanto las concepciones de la época hablaban de la ciencia, de la tecnología, bueno, primero bastante reducida respecto, porque había toda una concepción, ¿no es cierto?, platónica, respecto de qué entender, digamos, con lo que se hace con las manos, ¿no es cierto?, y no muy valorada respecto al conocimiento científico, que sí tenía que ver con un foco conductor de conocimiento, con lenguaje simbólico, etcétera, ¿no es cierto?, y que finalmente redundaba, digamos, en levantamiento de modelos y teorías. Entonces, ¿qué es esto del conocimiento tecnológico? Por cuanto solamente se miraba como una ciencia aplicada. La tecnología como un poco, como un ayudante, ¿no es cierto?, de segunda clase. Lo voy a poner así de duro. Sin embargo, el conocimiento tecnológico sí entraba, digamos, a mirar en países desarrollados que habían desarrollado, sobre todo Alemania, un foco en este saber, que lo situaban desde una situación problema, ¿no es cierto?, y que para ello tenían que desarrollarlo desde una perspectiva interdisciplinar, y obviamente requerían de conocimientos icónicos, ¿no es cierto?, y matemáticos, para el desarrollo, ¿no es cierto?, de proyectos y soluciones, ¿no es cierto?, a problemas planteados. Entonces, esas son las primeras tensiones que se instalan, y las universidades tenemos que generar acciones, ¿no es cierto?, para levantar, ¿no es cierto?, una didáctica de la tecnología, por cuanto esto fue una instalación curricular, como había dicho, sin mayores preparaciones. En ese juego, ¿no es cierto?, de trabajo, nos encontramos con los primeros elementos que ya se venían trabajando desde lo que era la metodología asociada, digamos, a la técnica, principalmente. Y ahí reconocíamos las dos primeras, ¿no es cierto?, que yo muestro en esta pantalla, que tiene que ver con el saber poder hacer y el saber cómo hacer. Entonces, en el fondo, cuando uno se enfrentaba, digamos, a este tipo de conocimiento, tenía que trabajar en estos elementos, ¿no es cierto? Un sujeto tenía que cobrar un poder respecto de un modo de actuar, tenía que saber cómo hacer ese trabajo o esa transformación a través de un objeto, un tecnofacto o un proyecto, ¿no es cierto?, determinado mediante una instrucción, y se quedaba en ese espacio. Y por otro lado,
las otras preguntas que surgen, que este sería como el acto didáctico, ¿no es cierto?, desde algún, o sea, desde un símil, es saber qué podía pasar con eso que se hacía y por qué podía pasar, y finalmente para qué se hacía, ¿no es cierto?, el saber ser. Y en estos elementos nosotros fuimos levantando estos elementos cognitivos en términos de poder descifrarlo, ¿no es cierto?, y conceptualizarlo. Entonces, desde ese foco, nosotros empezamos a trabajar específicamente en el departamento en el departamento de didáctica de la Católica, focalizamos, ¿no es cierto?, estos elementos. O sea, cuando estábamos hablando de un conocimiento técnico, sabíamos que un sujeto tenía que saber poder hacer y tenía que saber cómo hacer. Y además tenía que generar un elemento más bien actitudinal respecto, digamos, de la importancia de estar, ¿no es cierto?, y de instalar, digamos, ese objeto utilitario, ¿no es cierto?, en su vida cotidiana, ¿no es cierto?, y en el espacio y en el entorno a donde ese objeto se instalaba. Por otro lado, teníamos la otra perspectiva, digamos, que abordaba solo el conocimiento científico y que, en el fondo, un sujeto sabía que podía pasar, ¿no es cierto?, cuando desarrollaban, ¿no es cierto?, un tecnofacto, saber por qué puede pasar cuando se instala, ¿no es cierto?, ese tecnofacto a propósito de ciertas teorías, ¿no es cierto?, y algunos modelos científicos que subyacen a la instalación de esa construcción, y también debería desarrollar una conducta ética respecto de del desarrollo profesional en tanto cuanto asumía ese conocimiento científico. Y luego llegábamos a definir, ¿no es cierto?, que íbamos a entender por un conocimiento tecnológico, y ahí lo que hicimos fue decir, no basta con tener estos otros elementos a propósito de estas dimensiones, ¿no es cierto?, de estas interrogantes que nosotros fuimos levantando, sino que el conocimiento tecnológico tenía que pasar por un saber cómo hacer, ¿no es cierto? Tengo que saber cómo se hace un artefacto, saber qué puede pasar en tanto lo instalo en el espacio, ¿no es cierto?, en el planeta, y por qué puede pasar eso que estoy instalando. Tengo que tener conocimiento sobre eso y luego tengo que tener una conducta ética sobre la instalación de la tecnología en el medio ambiente. Entonces aquí la pregunta era, ¿qué elemento cognitivo nosotros desarrollamos para qué conocimiento en tanto buscamos la manera de desarrollar, ¿no es cierto?, un área y levantar una didáctica? Entonces, aquí estos fueron los elementos que fuimos trabajando a propósito de estas tres conceptualizaciones, diferencias. Aquí surgen otras conceptualizaciones que seguramente por tiempo no va a poder indagar, pero tiene que ver con el concepto de sociedad, con el concepto de diseño, con el concepto de ciencia instalado, ¿no es cierto?, que ellos de alguna manera vienen a situar cómo se trabaja el conocimiento técnico, científico y tecnológico. Y bueno, y obviamente lo transversalizan. De esta manera, entonces, nosotros definimos un modo de actuar de la tecnología a propósito de estos elementos. Definimos ciertos tipos de conocimientos básicos que en el fondo ya sabíamos a propósito del desarrollo, digamos, de las metodologías que habían antes respecto de las disciplinas y que hoy día son las didácticas de las especialidades. Instalamos nuestros componentes de conocimiento a propósito de la tecnología y definimos un poco las maneras en que el conocimiento científico, como ustedes pueden ver ahí, se instala respecto del conocimiento tecnológico, desde la base, ¿no es cierto?, de la ética hacia lo procedimental en conocimiento científico, y en el conocimiento tecnológico desde el poder hacer hasta llegar a una instalación, ¿no es cierto?, de hacer que ese objeto o ese producto o ese servicio tenga un correlato, ¿no es cierto?, actitudinal asociado a normas y valores. Y en ese sentido, entonces, vimos que el conocimiento tecnológico tenía estructurado
un componente técnico, un componente representacional, porque él era propio, un componente que estaba asociado a una resolución de problemas por cuanto la tecnología respondía a las necesidades y tenía un componente científico, pero tenía una instalación sociohistórica, por tanto, porque esta tecnología no se podía instalar situada. O sea, no es lo mismo instalar una máquina determinada en un contexto, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, geográfico, con ciertas características que en otro, ni tampoco en un tiempo histórico que en otro. La bicicleta, por ejemplo, del siglo XVIII a la fecha, ¿no es cierto?, es totalmente distinta a la que tenemos hoy día, siglo XXI. Entonces, todos esos elementos empezaban a estar. Entonces, cuando nosotros definimos esta arquitectura, también definimos un modo de actuar, ¿no es cierto?, de la tecnología. Y bueno, sin entrar a mucho detalle, solo el currículum oficial ministerial del año 96 instalaba un aprendizaje y una enseñanza a la tecnología desde teorías constructivistas. Yo ahí marqué las que siempre han estado más presentes, que son las teorías genéticas de Piaget, las de Ausubel, ¿no es cierto?, Brunner, etcétera, que son como los focos que más están presentes desde una perspectiva de la psicología cognitiva específicamente, y las teorías de la actividad a propósito de la dimensión social del conocimiento. Otras que para nosotros son relevantes tienen que ver con la teoría cultural, con las teorías de asimilación, con las teorías de las construcciones personales, que son otros elementos de las teorías constructivistas que a nosotros nos hacen sentido a propósito de la construcción de esquemas pedagógicos para situar el aprendizaje de la tecnología. Y bueno, a propósito de las técnicas constructivistas, uno puede decir, a todas estas teorías constructivistas les propio esta infinidad, ¿no es cierto?, de técnicas constructivistas que se desprenden, que no son propias de la tecnología, sino que propias de la teoría constructivista, y en el fondo son medios, ¿no es cierto?, para que un sujeto pueda apropiarse de cierto conocimiento desde estos focos, ¿no es cierto?, de aprendizaje. El segundo elemento que teníamos que sumar tenía que ver con algo que ya estaba instalado desde el área técnico-manual y que se recogía, ¿no es cierto?, como las destrezas motoras, que son elementos importantes a la hora, ¿no es cierto?, de la construcción de un espacio tecnológico, y nosotros también las sumamos, las clasificamos y vimos un poco el foco que tenían ellas, ¿no es cierto? Estos son elementos muy importantes a la hora, ¿no es cierto?, de poder modelar ciertos procedimientos técnicos, ¿no es cierto?, específicamente técnicos para los resultados, ¿no es cierto?, en un proceso tecnológico. Y bueno, de aquí, bueno, infinidad. O sea, todas las estrategias que se hacen para que un sujeto pueda apropiarse de un proceso de desarrollo motor están instaladas aquí, y por lo tanto todo eso son estrategias que favorecen el aprendizaje y que en el fondo nosotros teníamos que traer. Así que, dicho eso, ¿no es cierto?, ya teníamos una construcción de conocimiento más los elementos que teníamos que recoger por el mandato ministerial, y entonces ahora dijimos, bueno, caminamos hacia la didáctica, porque en el fondo la didáctica tiene que tener un componente filosófico y además tiene que tener un componente de teoría y de idea, por cuanto es una ciencia, es la ciencia de la educación. Y desde ese sentido la pregunta era, ¿de dónde me paro a enseñar tecnología? Y ahí viene la segunda modalidad más compleja, que tal vez tuvo el levantamiento de la didáctica de la tecnología, es situarse desde el paradigma, desde dónde vamos a entrar. Entonces entramos a hablar sobre la filosofía de la técnica, revisamos los focos y nos concentramos, ¿no es cierto?, en los dos grandes focos que habían, que tenía que ver con un paradigma y una filosofía de la técnica que habla desde una perspectiva ingenieril, desde cómo sitúa la tecnología, ¿no es cierto?, en tanto una prolongación, voy a ponerlo ahí, de las limitaciones humanas. Y ahí teníamos acá Engelmayer, ¿no es cierto?, de Saussure, ¿no es cierto?, que también son como los grandes
filósofos asociados, ¿no es cierto?, a la perspectiva ingenieril. Y por otro lado, encontramos que había una perspectiva humanística, más bien hermenéutica, que estaba asociado, ¿no es cierto?, a filósofos históricos como Mumford, Ortega y Gasset, ¿no es cierto?, Jasper, Heidegger, ¿no es cierto?, a propósito de la pregunta por la técnica, Marcuse y Habermas desde una perspectiva más bien marxista, desde cómo se instala la tecnología y la sobrevivencia que tiene para el planeta, en el fondo, es decir, cómo se instala para el desarrollo humano. Hasta ahí teníamos estos dos focos. Hoy día agrego un tercero que tiene que ver con una perspectiva pragmática, asociada principalmente a Dewey, porque hoy día es bastante, bueno, siempre ha sido bastante relevante, ¿no es cierto? Pero desde la perspectiva de la pragmática, tiene que ver con el objeto, ¿no es cierto? El objeto de estudio, y en el fondo aquí el objeto de estudio no tiene que ver con la verdad, sino que tiene que ver con la realidad instalada, y desde esa perspectiva hoy día lo recogemos. Aquí lo que nosotros nos quedó es que tenemos que tomar posición, y entonces desde la perspectiva de la didáctica uno debe tomar posición epistemológica al pensar, ¿no es cierto?, la enseñanza de la tecnología. Y también tiene ese a priori, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos en la formación, tiene que ser conocido, ¿no es cierto?, por el que aprende la tecnología. Así que ahí teníamos la primera actitud epistemológica, que en el fondo la tecnología iba a ser una base explicativa para cualquier evento o circunstancia humana, y desde esa perspectiva teníamos que buscar el foco paradigmático. Yo creo que esto fue lo más difícil, porque en el fondo la didáctica no es neutra, la didáctica tiene un posicionamiento. ¿Ya? Y bueno, perdón. La siguiente tensión fue dilucidar el tema de la ciencia tecnológica o la ciencia aplicada. Y eso era una cuestión muy compleja, porque efectivamente, no sé, íbamos al colegio de ingenieros y en el fondo éramos ciencia aplicada. Y nosotros sabíamos que esto tenía que ver, digamos, con una mirada, ¿no es cierto?, más bien pensada desde el método científico y no desde las ciencias tecnológicas. Esto a lo mejor en países desarrollados esto no es problema, pero en nuestra Latinoamérica era un problema. Hoy día creo que la gente no lo discute, pero sigue siendo una instalación, ¿no es cierto?, hegemónica, que tiene que ser, digamos, abordada. La posición que tomamos fue decir que la tecnología es una ciencia tecnológica, y la instalamos de esa manera porque tiene estatuto propio. Eso significa que tiene teorías e ideas propias. O sea, hablamos que existe un concepto de máquina no instalado desde la ciencia experimental, por ejemplo. Las ideas de computador son propias de la tecnología. Los conceptos como, por ejemplo, de invención o de eficacia o de optimización son propios del hacer tecnológico. Y las teorías, yo puse varias ahí, solo se dan en este espacio, en la ciencia tecnológica. Y por tanto, desde esa perspectiva, nosotros racionalmente podríamos decir que era una ciencia, porque tenía teoría e idea, y por tanto tenía estatuto propio, y ya dejamos de hablar de ciencia aplicada, ¿no es cierto? Y cada vez que pudimos, hablamos de ciencia tecnológica. Dejé instalada ahí las teorías de información y comunicación, como un constructo, ¿no es cierto?, a propósito, digamos, del conocimiento teórico de las ciencias tecnológicas, y después lo voy a abordar por qué. Y entonces aquí digamos, el símil era decir, al método científico él es propio, ¿no es cierto?, es propio a la ciencia, y luego dijimos, bueno, ¿y a la tecnología qué es propio? Y ahí vimos que el método proyecto era propio de la tecnología. La epistemología sería propio de la ciencia y la ética sería lo propio de la tecnología. A ver, voy a poner una situación. Si ninguna disciplina abordara la ética, a la tecnología no podría, o sea, no podría dejar de hacerlo. O sea, sería la única obligada que tendría que abordar la ética, ¿sí?
Bueno, eso fue un poco del estatuto. Y bueno, y ahí definimos un poco lo que era la didáctica. Y entonces pensamos que la didáctica era un área de conocimiento de la tecnología que estudiaba procesos de construcción de conocimiento tecnológico específicamente, bajo todas las determinantes que ya acabábamos de ver, y para todos los niveles educativos, y por tanto también tenía que ver con cómo se generaban tareas derivadas hacia la práctica del docente, en tanto hacía, digamos, posible la construcción de un conocimiento tecnológico y haciéndolo enseñable, ¿no es cierto?, y aprendible. Desde esa perspectiva nos situamos en la didáctica de la tecnología. Bueno, métodos pedagógicos para tales fines había muchos, y desde esa perspectiva, mirado desde la tecnología, a la tecnología les propio el método de análisis, el método de diseño y construcción, el método de proyecto, el método de resolución creativa de problemas en diseño de investigación o de experimentación, métodos de tecnología y ficción, y visitas tecnológicos como metodologías docentes. Eso eran como los métodos que teníamos asociados a todas las otras estrategias que vimos de aprendizaje psicomotor, más todas las que nos aportan, ¿no es cierto?, el constructivismo. Bueno, y aquí entonces, teniendo esos elementos, se instala el saber en el currículum chileno, y a 10 años de eso nosotros hicimos una evaluación y revisamos, ¿no es cierto?, las dificultades que habían respecto de infraestructura, de profesores, de recursos materiales, en términos de medio ambiente, de perfeccionamiento y de la propia didáctica. Y ahí, ¿no es cierto?, en este diagrama, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de que en el fondo la escuela adolece de recursos materiales, adolece de profesores formados, adolece de infraestructura, adolece de cumplimiento de horas de tecnología. Por ejemplo, se instalan 3 horas, hoy día es 45 minutos, o sea, desde la instalación del año 96, con 3 horas en la educación básica, 2 horas en la educación media, hoy día el área de tecnología tiene 45 minutos, y un profesor hace 45 minutos en todos los niveles. Y bueno, y por lo tanto deben haber 1, máximo 2 profesores por área, para trabajar un poco todo lo que vimos, digamos, del conocimiento tecnológico. Nosotros hicimos un trabajo, postulamos un proyecto, y hicimos un entorno, ¿no es cierto?, que nos pudiese definir a través de un diseño mixto de investigación en algún foco, cómo podríamos trabajar y apropiar, ¿no es cierto?, buscar las maneras de apropiar estas 400 horas de formación mínima que debería tener un profesor, porque las universidades no daban un área, ¿no es cierto?, de formación. Y de hecho, si ustedes miran, en nuestra universidad ni siquiera existe el área, ¿no es cierto?, la didáctica de la tecnología como parte de la formación de profesores, ¿no es cierto? Eso es algo que se fue eliminando del currículum conforme bajaron a 45 minutos la hora, las universidades lo eliminaron. Bueno, y aquí nosotros, yo les quiero presentar tecnociencia.cl, que fue un poco los resultados de este proyecto de investigación. Y lo que nosotros fuimos haciendo aquí fue tratar de hacer un poco el mismo símil. O sea, vamos a llegar al profesorado y al estudiante con un foco, ¿no es cierto?, metodológico. Y para eso diseñamos estrategias metodológicas de esquemas conectados que reunían muchos elementos del método proyecto, pero que estaba familiarizado de una manera mucho más, bueno, hicimos una transposición didáctica para focalizarlo, ¿no es cierto?, y acercarlo a niños desde preescolar, ¿no es cierto?, hasta segundo medio. Además diseñamos material didáctico para los profesores en focos, ¿no es cierto?, y además diseñamos un sitio para estudiantes y también para profesores. Indagamos quiénes eran las personas que estaban en ese tiempo viviendo la experiencia del aprendizaje con tecnología, y en fondo los caracterizamos, y sobre la base de eso diseñamos en ese tiempo, ¿no es cierto?, algunos, ¿no es cierto?, animaciones que nos permitieron acercarnos a los sujetos, ¿no es cierto?, según su estadio evolutivo, ¿no es cierto?, y que pudiesen tener algún nivel, digamos, de empatía, ¿no es cierto?, con esta representación. Bueno, y eso fue entonces el foco de
Estos fueron los personajes, ¿no es cierto?, que fueron nuestros avatar que diseñamos, y sobre la base de eso fuimos trabajando, ¿no es cierto?, este diseño con un centro de recursos, con comunicaciones y producciones escolares, con empoderamiento para profesores y con soluciones tecnológicas a propósito. Y este escenario, bueno, este escenario es Santiago, pero en una perspectiva súper moderna, eólica, ¿no es cierto?, con un montón de, con un tren suburbano, ¿no es cierto?, y de otra naturaleza, etcétera. Y también diseñamos un espacio para docentes, donde había información, ¿no es cierto?, que fue llegando a los profesores, ¿no es cierto?, luego lo modificamos en una perspectiva que fuese más ajustada a las condiciones, ¿no es cierto?, de los cambios que también hubieron en los sistemas, digamos, en los soportes tecnológicos, y aquí está el acceso, ¿no es cierto?, que nosotros tuvimos para este trabajo. Los profesores necesitaban recursos para trabajar en la casa, porque finalmente en ese tiempo tampoco la internet funcionaba, entonces pusimos a prueba la didáctica y desarrollamos diseños, ¿no es cierto?, preinstruccionales o coinstruccionales, postinstruccionales a propósito, y generamos muchos materiales, ¿no es cierto?, como cápsulas, ¿no es cierto?, integradas a propósito que nos pudiesen aportar con mediación. Y también diseñamos multimedia, infografía, unidades pedagógicas que le permitiesen a los niños y a las niñas trabajar, ¿no es cierto?, y divertirse, que era un elemento importante. Bueno, aquí hay una secuencia de storyboard donde estamos trabajando con palanca, ¿no es cierto?, y en cuarto básico. Bueno, y también nos pidieron capacitación y también hicimos capacitación y trabajo, ¿no es cierto? Y ahí descubrimos que en el plazo de 3 años era lo que se demoraba un profesor, porque esas 400 horas no eran suficientes. El profesor, descubrimos las 3C, que era copiar, crear y cambiar. Un profesor primero va a copiar un modelo que tiene que estar instalado desde una concepción epistemológica ajustada al desarrollo didáctico, lo va a crear y lo va a recrear, porque en el fondo hay una reproducción. Entonces no es que busque la receta, es que la necesitamos que haya una receta, pero instalada sobre una construcción epistemológica, y luego a los 2 años el profesor dice, bueno, yo voy a hacer el ajuste a las condiciones que yo tengo en mi sala de clase, y modifica, y en ese proceso sucede el cambio porque tiene una apropiación desde la didáctica y además hace ajustes, ¿no es cierto?, a su estilo docente. Bien, ¿en qué estamos hoy? Podemos decir que, digamos, ese aporte que hicimos hoy día está instalado, al menos en las bases curriculares, de séptimo hasta segundo medio. No podemos decir que está instalado, bueno, de sexto hasta segundo medio, pero en la educación básica lamentablemente tiene un foco que es totalmente distinto. No podemos decir que se hace tecnología, podemos decir que se hacen TICs, que es un área del conocimiento, y tampoco podemos decir que se hacen TICs como tal, sino que en el fondo se hace lo que se puede en 45 minutos. Y ahora estamos tratando de evaluar cuál es la condición, digamos, de los profesores a 20 años. Los resultados preliminares dicen que ellos han sido unos autodidactas con muy pocos elementos para poder desarrollar esta área, y entonces por eso que yo planteo que este es el, el conocimiento olvidado del currículum nacional y bastante despreciado. No obstante ello, bueno, tiene un gran foco importante. Bueno, ahí está la referencia bibliográfica y les agradezco, no sé si estuve en el tiempo. Muchas gracias, doctora Romero. Ahora damos paso a las preguntas de nuestros asistentes virtuales, que no sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿No? Bueno, para ser un poco más dinámico entonces nuestra jornada, vamos a continuar inmediatamente con la doctora Noemí Pizarro, quien va a presentar lo que es el tema sobre didáctica de las enseñanzas de la matemática. Doctora Pizarro, por favor. Hola a todos, todas y todas, muy buenas tardes. Voy a compartir pantalla.
Se ve la presentación, ¿verdad? Ahí sí. Sí. Bueno, pues hoy día vamos a hablar de formación ciudadana en educación matemática y formación de profesores, que son mis líneas de investigación. Para poder contarles sobre mis líneas, antes de todo necesito contarles quién soy. Hace un año que estoy trabajando en este programa de doctorado. Bueno, yo soy profesora de matemática antes de todo, profesora formada en la UNCE y ahora trabajo en el departamento de matemática. Soy un magíster en enseñanza de las ciencias con mención didáctica de la Católica de Valparaíso, que fue el primer magíster en didáctica que se abrió en Chile, y posteriormente en Barcelona hice un máster en investigación en didáctica y soy además doctor en didáctica de la matemática y las ciencias experimentales. Bueno, entonces, a partir de toda esta formación, de mis distintas reflexiones como profesora, me di cuenta que en realidad nuestra tarea es proponer a los estudiantes problemas que les permitan construir el conocimiento bajo la forma de herramientas para resolver estos problemas. Es muy complejo llevar a la práctica esta propuesta, pero resiste mucho en el papel, porque tenemos que asegurar las condiciones para que los niños y niñas puedan vivir en todas estas dimensiones del proceso. Entonces, como profesores, ¿cómo hacemos este trabajo? ¿Qué formación tenemos? ¿Qué formación tanto inicial y continua? ¿Qué conocimiento tengo que tener? Por lo tanto, dentro de mi trabajo doctoral, descubrí el Pedagogical Content Knowledge, que parte con Schulman en el año 83, que es esta mirada de conocimiento especializado que debemos tener los profesores, este conocimiento que es único dentro de, único, no lo tiene otra profesión, sino solamente quienes enseñan. Y bajo él hay un enfoque, hay distintos enfoques, distintas creencias, conocimientos, donde nosotros, los profesores, nos vamos a enfocar para poder propiciar situaciones de enseñanza. Entonces se enmarca esta mirada desde el nuevo paradigma, que es el profesor reflexivo. Nosotros fuimos formados, casi todos los que estamos acá, dentro de un enfoque técnico academicista. Sin embargo, desde los 80 ya empezamos a tener otro enfoque, que es el del profesor reflexivo, donde se ha concluido que la reflexión y la práctica son conceptos indisolubles, estrechamente relacionados y mutuamente exigidos. Me encanta decir esta frase completa, porque reflexión sin práctica en realidad no tiene mucho sentido ya reflexionar sobre lo que está pasando si no lo ponemos en acción. O lo que pongo en acción no tiene sentido si no hay una reflexión previa, in situ y posterior. Pero ¿quién mejor puede hacer esta reflexión? Es el mismo profesor. ¿Ya? No es lo mismo mirar desde afuera la práctica docente como un espectador que mirarla con el propio profesor, ¿ya? Que el propio profesor mire su reflexión, dado que el conocimiento docente es particular y idiosincrático. Entonces, estas miradas individuales producen además bastantes tensiones dentro de lo que es el conocimiento docente. Y considerando la evidencia internacional, nos dimos cuenta que es importante observar cómo los profesores representan los contenidos que enseñan, cómo los van guiando, cómo los monitorean, cómo retroalimentan las distintas situaciones que ponen en juego en el aula. Y es por esto que la práctica es un objeto de investigación, porque es una acción tan compleja, se ponen tantos porqués en juego, entonces son dignos de análisis. ¿Y cómo se puede observar? En miras a la formación de profesores, dado que en eso me desempeño en la UNCE. Y vamos a ver por qué en matemáticas es importante trabajarla. Bueno, desde los años 50, que cuando empezamos a observar qué bloques tenía nuestra educación, Klein ya se dio cuenta que matemática era el primer foco de conflicto. Entonces, por eso es que la didáctica de la matemática es la que lleva más años de investigación, más años de trabajo, y eso ha producido que sean los profesores lo que sean el foco de investigación y la enseñanza que ellos están desarrollando, desde una mirada de Schulman 83. Anterior a eso, se tenía la mirada puesta en el estudiante.
Pero posterior al 83, tanto en Estados Unidos, el Schulman empieza a tener esta mirada de fijémonos en el profesor, y por otra parte, Rousseau en Francia se da cuenta que la mirada piagetana no puede sustentar la problemática que tiene el enseñar matemáticas. Entonces, a partir de ello, se empieza a investigar la práctica docente, pero en educación matemática. Bueno, y además como profesora de matemática conozco los conflictos que tenemos y que además emergen dentro de las distintas aulas. Entonces, este Schulman de 83 nos presenta un conocimiento para enseñar, pero cuesta entenderlo. A la comunidad le cuesta entender que es esta amalgama entre la parte pedagógica y la parte matemática. Bueno, de una manera desde la biología, pero desde la disciplina de la pedagogía, ¿cómo lo empiezo a mezclar? Y es allí donde en el 2008 hay un paper muy consultado, que es el de Deborah Gold de Michigan con su equipo, y nos presentan al Mathematical Knowledge for Teaching, que es uno de los principales marcos teóricos para poder analizar el conocimiento que el profesor moviliza. Sin embargo, tiene algunas características donde hay investigaciones que en realidad pueden quedar un poco ambiguas si se miran solo de ese marco, y dentro desde lo que yo investigo, me siento más cómoda en un marco teórico que está desarrollado en Huelva, donde habla del conocimiento especializado del profesor de matemática, donde se muestra que también la matemática que el profesor conoce es especializada. Matemática que un profesor debe conocer no es la misma que conoce un ingeniero, un contador. Es una matemática para la enseñanza. Y en eso tiene mucha diferencia con el marco que presentan en Michigan, donde hay una matemática común, una matemática que todos debemos conocer. Desde la mirada de Huelva, la matemática es especializada. La matemática que sabemos los profesores de matemática es distinta. Bueno, a partir de esa mirada de la práctica, del conocimiento del profesor, he publicado algunos artículos. Por ejemplo, el primero que les muestro, que habla de las actividades de estimación de medida, fue mi tema de tesis doctoral. Ese lo publiqué con mis profesores guías, y habla de cómo los profesores de educación básica interpretan las actividades de estimación de medida. ¿Qué entendemos por estimar una medida? Un tema tan específico que tiene 8 objetivos de aprendizaje dentro del currículum, muchas veces se malentiende. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento sobre enseñar medidas quizá un poco amplio y no específico para la enseñanza. Hay otros estudios que dicen, por ejemplo, que los profesores saben o sabemos estimar una medida, pero nos cuesta enseñarla. Además es súper rica didácticamente la enseñanza de la estimación de medidas, porque es imposible transferirla, es imposible hacer una clase mecánica sobre estimación de medidas. Es necesario centrarse en el estudiante, o no podemos tener un proceso adecuado y que sea efectivo. Por otro lado, dentro de mis trabajos en aula, estoy constantemente visitando colegios, haciendo clases en colegios. En Arica me pidieron una clase sobre la enseñanza analógico, o como decimos en Chile, y me di cuenta que había una serie de fenómenos que inciden en su enseñanza. Entonces, a partir de ello, con un equipo de la Universidad Complutense de Madrid y de la de Alcalá, hicimos un análisis didáctico de la práctica docente. Hicimos un trabajo con 2 profesoras de Arica y hicimos planificaciones, ejecuciones de aula, reflexionamos sobre lo que hicimos observando los videos del trabajo, y emerge este artículo en la revista Educación Siglo XXI, que es uno como dentro del medio, y quisimos analizar eso. ¿Qué pasa cuando enseñamos a leer la hora? La mayoría de ustedes posiblemente, si recuerdan, aprendieron a leer la hora dentro del seno de su familia. Pero ¿por qué está en el currículum de matemáticas? Porque es importante verlo matemáticamente, y eso es lo que se pierde. Muchas veces tiene el conocimiento es artesanal y no es matemático, y hay una serie de habilidades que no se trabajan en el aula, ¿ya? Y es ahí, desde allí dirigimos nuestras conclusiones. Pero este trabajo
este trabajo de trabajar con la medida, viendo la práctica del profesor, nos empezó a quedar pequeño, nos dejaba con gusto a poco. Y por eso que dimos un nuevo paso en esta investigación. Y nos dimos cuenta que, bueno, la escuela, eso está más que dicho, es la responsable de la preparación de los ciudadanos para su participación en la sociedad y en la comunidad política. Entonces, dijimos, bueno, la escuela tiene que formar ciudadanos. ¿Cómo? La educación matemática aporta a la formación de esos ciudadanos. Y nos dimos cuenta que casi siempre está en ciencias sociales. Si hablamos de ciudadanía, inmediatamente miramos a los departamentos de historia. Pero ¿dónde miramos la ciudadanía en matemáticas? ¿Cómo? Desde la educación matemática aportamos a la formación ciudadana de nuestros estudiantes. Si nosotros hacemos una investigación sobre el concepto de ciudadanía, nos podemos dar cuenta que es polisémico, ¿ya? Hay muchas ideas de ciudadanía. Las distintas miradas políticas tienen una idea de ciudadanía y que son bastante distintas. Entonces, dentro del modelo pedagógico de la universidad, de mis ideas políticas y pedagógicas también, optamos y opté por que para mí la ciudadanía es un estudio razonado y crítico de los problemas sociales a partir de los conocimientos disciplinarios, que en este caso es matemática. Por lo tanto, cuando yo hablo de ciudadanía, no me interesa formar a un ciudadano bien informado para que consuma, por ejemplo, como muchas veces se da en algunas investigaciones. Vamos a ver qué tan informado está el futuro consumidor. No es del interés trabajar bajo ese concepto de ciudadanía, sino bajo un estudio crítico de los problemas sociales a partir de la educación matemática. Investigando, nos dimos cuenta que hay muy pocos estudios en la lengua española sobre la formación ciudadana en educación matemática. Por otro lado, no hemos incluido crítica social, política y económica, soslayando las estructuras sociales, la etnia, el género y las relaciones de clase, lo que es bastante extraño, dado que la matemática es un constructo social, y como constructo social debería responder a los tópicos anteriormente mencionados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos haciendo una ciencia tan apolítica, social, amoral, una ciencia neutra? ¿Por qué en la clase de matemáticas no se trabaja la formación ciudadana desde el concepto anteriormente mencionado? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo podemos trabajar dentro de la clase de matemáticas en miras a la formación de un ciudadano crítico? Entonces, levantamos un proyecto de UNCE que se llama Formación Ciudadana en Matemáticas. Lo llevamos a un colegio de la comuna de Recoleta. Trabajé con Carolina Concha, profesora de historia, que ha trabajado en ciudadanía, y con Claudia Fernández, que es profesora de matemáticas de un octavo básico. Y dijimos, bueno, vamos a trabajar la función lineal para investigar cómo podríamos trabajar ahí la formación ciudadana. Y el primer problema fue cómo contextualizamos las situaciones de enseñanza para que la matemática, para tener una contextualización que no sea un recurso motivador, sino que era el medio para discutir desde la matemática a lo social. Por lo tanto, acá el contexto se enfatiza. El contexto no es la excusa, no es la motivación, no es el juego, no es el recurso, es el medio para discutir desde lo matemático a lo social. A partir de lo matemático, analizo lo social, cuestiono lo social, transformo lo social. Y trabajamos en conjunto. Nuestra mirada también, sostenida desde el modelo educativo UNCE, no tiene una mirada paternalista del trabajo con la escuela, sino que es un trabajo complementario y bidireccional. Aprende la escuela y aprende la universidad. No trabajamos con un profesor diciéndole qué es lo que tiene que hacer, sino que en nuestro complemento es un investigador, es alguien que conoce mucho más que nosotros en el aula. Nosotros tenemos una mirada formal y abstracta del conocimiento, y el profesor tiene una mirada más artesanal y empírica. Esto que estoy diciendo no lo digo yo, lo dicen distintas investigaciones, y sobre todo desde la mirada crítica. Entonces trabajamos en conjunto. Claudia fue una investigadora más,
Y dijimos, bueno, pongamos en marcha este proyecto, que fue hace 2 años, y fue interesante observar cómo trabajando la función lineal desde la matemática crítica, ¿ya? Precondicionó situaciones cotidianas que estaban invisibilizadas, como por ejemplo el trabajo femenino, un trabajo femenino que no está remunerado. Entonces, a partir de ello, observamos que hay un estallido de un currículum emergente. Y para poder gestionarlo en el aula era indispensable el conocimiento docente sobre la disciplina, los estudiantes y su entorno. Es decir, si queremos hacer una clase de matemática que tenga un fin ciudadano, tenemos que movilizar un conocimiento del profesor y ahí inmediatamente tenemos que leer a Schulman, los marcos teóricos que analizan el conocimiento del profesor, y nos damos cuenta que para poder trabajar con crítica social y el hacer política del aula de matemáticas, tenemos que movilizar bastante conocimiento docente sobre la disciplina, sobre los estudiantes y también sobre el entorno. Bueno, de esta forma, con la mirada freiriana, nos damos cuenta que nadie educa a nadie. ¿Ya? No nos educamos solos, sino que nos estudiamos en un grupo. Entre sí estamos mediados por el mundo. Es decir, el medio en la escuela, en la sala de clases, o en la sala de clases que tienes estudiantes que son futuros ciudadanos, que se están formando en la escuela, que es aquella que los prepara para la vida política y social, intelectual también, y a partir de la matemática, no como excusa, no como recurso, sino como medio para observar la sociedad, empezamos a observar cómo el conocimiento del profesor se moviliza y aprende tanto la escuela con sus profesores como la universidad con sus satélites. A partir de ello, nuestra línea de investigación puede potenciar la formación ciudadana en matemáticas, pero como también el conocimiento en geometría o medida especialmente. Esas son mis líneas de trabajo, sobre todo la medición. En este caso tuvimos que trabajar álgebra porque la profesora lo consideró idóneo y no quisimos imponer, sino que observamos las necesidades presentes y por ello se trabajó con la función lineal. Bueno, esa ha sido mi presentación. Si tienen alguna duda, aquí estamos. Creo que estuve en el tiempo, ¿no? Muchas gracias, doctora Pizarro. No sé si existe alguna pregunta, ya pasando ya a esta segunda fase de lo que es la presentación, particularmente ya entendiendo la idea, tienen algunas preguntas ya entrelazadas tanto para la doctora Romero como la doctora Pizarro, o particularmente ahora que presentó en último lugar la doctora Pizarro. Profesor Jorge, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pues, Natalia. Sí. Primero, no me canso de agradecer esta instancia. Ha sido muy enriquecedora conocer los proyectos de investigación de las personas que además son nuestros profes en el doctorado. Ha sido súper importante. Así que, primero, las gracias por eso. Y segundo, escuchando a la profesora Noemí, me pareció... yo trabajo desde la formación ciudadana, ¿no es cierto? Yo trabajo desde las ciencias sociales y me parece súper enriquecedor ver este proyecto que se enmarca desde la enseñanza de las matemáticas. Y quería preguntarle a la profesora Noemí si en esta enseñanza de las matemáticas el tema de la formación ciudadana lo ven solo desde el punto de vista actitudinal, desde el contenido, si también hay está vinculado al desarrollo de habilidades, competencias, destrezas, como cuál es el principal enfoque con el que se está relacionando la formación ciudadana con la enseñanza de las matemáticas, como cuál es la tendencia que ella pudo ver, ¿no es cierto?, a partir del trabajo que ha ido realizando. Hola Natalia, buenas tardes. A ver, estamos recién comenzando con este estudio, aunque en realidad en el departamento de matemáticas a nivel de pregrado ha aprendido bastante con los estudiantes, dado que tienen muchas ganas de dar respuestas desde lo que ellos hacen a todos los movimientos sociales que en este momento están quizás cambiando Chile.
Entonces, claro, si tú, a ver, si vamos a entrar a la sala de clase, antes de todo hay un currículum que es una normativa. Y allí hay que trabajar con habilidades, actitudes y contenidos. Por lo tanto, independiente que se trabaje con una matemática crítica, sí se trabajan habilidades, sí se trabajan actitudes, ¿sí? Pero, sin embargo, cuando trabajamos con la profesora, nos dimos cuenta que poder abarcar todos los contenidos vinculados a la función lineal era muy complejo. Por lo tanto, se tiene que hacer o sea, dar prioridad a algunos contenidos. Si queremos abarcarlo todo desde una formación ciudadana es bastante complejo. Además, no tenemos que pensar que el aula de matemática va a ser solo de formación ciudadana. Quizá va a ser en algunas ocasiones, con algunos complementos, incluso se pueden hacer temas interdisciplinarios. Eso estamos haciendo con astronomía en este momento, una tesis de pregrado, con una mirada interdisciplinaria. Pero sí, se tiene que responder a las habilidades y a las actitudes. O sea, estamos bajo una normativa chilena que tiene un currículum por habilidades y eso se desarrolla. No sé si respondía a lo que... Sí, gracias. Gracias, Natalia, por tu pregunta. No sé, aquí el doctor Piñeiro tiene una pregunta. Dice, Noemí, ¿cómo ha resultado el trabajo horizontal con profesores? ¿Qué barreras han encontrado? ¿Qué recomiendas a los que queramos desarrollar esta perspectiva de nuestra investigación? Hola Juan Luis, ay, qué pregunta más interesante. Es complejo, La Noemi. es complejo trabajar con profesores desde una mirada no paternalista, porque están acostumbrados desde el enfoque académico, técnico academicista, a que llegue el curriculista y les dice, el currículum se tiene que trabajar así. Llega el didacta y le dice, usted tiene que enseñar de esta forma a multiplicar fracciones. O llega el evaluador y te dice cómo hacer las pruebas. Pero en ningún momento hay una mirada reflexiva sobre el conocimiento que tiene el profesor dentro de esa comunidad. Entonces, es bastante complejo. Tenemos un artículo que está en este momento en revisión, que hicimos bajo un proyecto PMI, donde trabajamos en codocencia con el Colegio Costa Rica. Y en un comienzo fue bastante complejo porque, claro, se veía cómo la universidad llegaba con doctores a trabajar, con innovación, pero a medida que va pasando el tiempo y los profesores observan que sus ideas son escuchadas, que tú necesitas que ellos sean participantes activos en el trabajo, empiezan a aportar mucho más al trabajo, empiezan a criticar tu conocimiento, empiezan a cuestionar lo que tú quieres hacer. Y hay barreras importantísimas, por ejemplo, el tiempo. Muchos directores te dicen que sí, trabajemos, pero el momento de trabajar con los profesores, el tiempo que tenemos para poder trabajar con ellos es bastante complejo. Lamentablemente, por el momento, las investigaciones que hemos realizado han sido gracias a las buenas intenciones de los profesores. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en un artículo con Guillermo Arancibia, que es director del Departamento de Matemáticas, porque ya llevamos 3 ciclos de trabajo con una propuesta de enseñanza para el teorema de Pitágoras, que nació de un profesor de un colegio de Pedro Vieja Cerda, lo hicimos después en el Colegio Verbo Divino de Chicureo, y después lo hicimos en el Colegio Costa Rica, donde participaron también estudiantes del Departamento de Matemáticas. Entonces tenemos 3 ciclos de ese trabajo, 3 ciclos de investigación. Y fue complejo, o sea, siempre con la buena disposición de los profesores, con adaptaciones curriculares. Es muy complejo, creo que es necesario trabajar en comunidades educativas, crear lazos con los colegios, con los profesores, crear lazos fraternos desde la academia. Y eso también potenciaría en nuestras distintas acreditaciones. Creo que la UNCE tiene que llegar a la escuela y también llevar la escuela a la UNCE. Esos trabajos que son más personales que académicos, en muchos casos pueden vencer ese tipo de barreras. Por lo menos nosotros ya tenemos unos 3 colegios en los que podemos trabajar directamente con los profesores. En Arica, con el colegio Arica College, logramos tal trabajo que la clase que hice de enseñanza de la hora con educación básica fueron las profesoras del colegio a ayudarme a hacer la clase.
y hablamos de toda la problemática que eso conllevaba, y después las estudiantes fueron a otro colegio de Arica, intentando soslayar las dificultades que tuvimos en el colegio Arica College, y fue un trabajo súper bonito, súper interesante, o sea, cómo la comunidad completa se empieza a beneficiar, y la universidad también, que siempre somos tan lejanos, hay una brecha tan amplia dentro de la escuela y la universidad, y creo que instancias como esta nos hacen acercarnos y no hablar desde un escenario que muchas veces no conocemos. Eso. No sé, Juan Luis, si responde. Sí, Noemi. Muchas gracias, Juan Luis. No sé si me diste mucho ánimo, pero sí me contestaste. Todo el mundo, o sea, yo creo que tenemos que enfocarnos, o sea, bueno, yo alguna vez conversé con Juan Luis antes, cuando fuimos al colegio 5, trabajamos con el volumen, por ejemplo, y al trabajar con el volumen, observamos que las intérpretes tenían ideas de volumen distintas a las que teníamos nosotros. Entonces, ¿qué conocimiento llegaba ahí al estudiante? Y era una mirada que el profesor, que también fue nuestro exalumno, que es nuestro exalumno, que es Ambrosio, que está haciendo el máster en la UNCE, observó. Entonces, claro, ahí estaba todo un equipo PIE que es muy fuerte, y con el que, por ejemplo, podríamos hacer un trabajo conjunto, y yo creo que son los primeros pasos, que son los más complejos, pero formando una comunidad educativa lo podemos lograr. O sea, tienes todo mi apoyo, y tenemos videos, si quieres, para que trabajemos en conjunto y vayamos más de a poquitito. Por lo menos yo ya he pavimentado algo, Juan Luis. Tú llegas, ya ha sido más fácil de lo que yo tuve que pasar. Va a ser para ti más fácil. Gracias, Noemi. Gracias, doctora Pizarro. Y desde el chat, María José Omaña pregunta a la doctora Romero, ¿cómo se maneja la dificultad del protagonismo del uso educativo de TIC versus las herramientas tecnológicas en general, más aún en los contextos actuales? Gracias, María José. Bueno, yo pienso que, bueno, eso es un tema muy complejo hoy día en el currículum chileno. Si bien es cierto lo que yo les planteaba, digamos, tiene que ver, digamos, con responder a la emergencia, ¿no es cierto?, que Chile tuvo para instalarse con un subsector nuevo, y tal vez, digamos, con el área de mayor innovación del currículum chileno desde 132 años, en términos de sus modificaciones, porque fueron modificaciones bastante trascendentales. Hoy día, ¿no es cierto?, ver que bajo, digamos, a ver, ¿cómo? No quiero decirlo, bueno, pero, a ver, directamente, bueno, el área de tecnología está desmantelada de las escuelas. O sea, si bien es cierto, se tuvieron en un inicio aulas tecnológicas donde se podía hacer, ¿no es cierto?, trabajo desde agricultura, ¿no es cierto?, hasta elementos de robótica. Hoy día hay una sala, o sea, el profesor va a la sala. Fíjate, entonces, desde esa perspectiva, la única herramienta que puede mantenerse en un establecimiento tienen que ver, digamos, con las salas de tecnología y el trabajo que se hizo a través del proyecto Enlace. Y en ese sentido hay un encargado de tecnología y que se sigue instalando un poco la reproducción del uso, ¿no es cierto?, de algunas herramientas, más bien de productividad para el uso de la, no sé, pues como Word, Excel, cosas de esa naturaleza que no necesariamente tampoco respondan a un uso educativo de las tecnologías de información. Piensan que hoy día hay herramientas como las TEP de empoderamiento, que en el fondo tienen que ver con el empoderamiento y la participación, y que podrían estar asociados a los medios sociales o al Internet, que no necesariamente son utilizadas. Entonces, la pregunta es ¿para qué la tecnología, ¿no es cierto? ¿Cómo se instala la tecnología? ¿O qué es lo que hacemos? Solo se habilita a las personas en el uso de herramientas, ¿no es cierto?, para operar
software básico, ¿no es cierto?, para la productividad diaria del trabajo, o finalmente se usa eso como una herramienta determinante. Entonces, yo diría que aquí no es que haya un protagonismo por sobre el otro. Yo creo que hoy día tenemos eh, un espacio desprovisto de condiciones para desarrollar la tecnología. En otros países, por ejemplo, voy a poner el caso de Inglaterra, el foco está en el diseño y por lo tanto la problemática está enfrentada al diseño, pero para que eso suceda hay un problema situado desde el diseño y los estudiantes llegan a la feria de diseño a mostrar todos sus avances y en ese espacio, ¿no es cierto?, no solamente usaron las herramientas tecnológicas propias, ¿no es cierto?, de las redes sociales o de la internet o todos los softwares que son un medio para, ¿no es cierto?, producir, digamos, un diseño especial con ciertas condiciones que responde a una problemática determinada. Y obviamente eso son un medio, la tecnología es un medio para ese logro. Respecto de lo que nosotros hacemos hoy día, lo que se puede, de verdad, no tenemos, de hecho tampoco tenemos el licenciamiento, no sé, por ejemplo, si quisiéramos usar AutoCAD para el desarrollo, solo establecimientos que tienen un foco, ¿no es cierto?, en el área y que ven que sus estudiantes pueden tener un camino hacia las ingenierías, tienen algunas de esas licencias para el trabajo y profesor que pueden darse el lujo de hacer eso. Yo fui la jefa académica del St. George en el área de tecnología y obviamente sé que eso es posible y mucho más, pero no es la realidad de la escuela básica, ya y de la escuela pública chilena. Entonces, yo diría que hoy día no hay un protagonismo. Ahora, epistemológicamente, hoy día todavía se instala un foco desde las tecnologías educativas versus la tecnología, pero yo siento que es por una cuestión de no poder situarse epistemológicamente, porque las tecnologías de información y comunicación son teorías de la tecnología en general, y por lo tanto, desde esa perspectiva, digamos, todos los elementos que están asociados son parte de un conocimiento. Ya que hoy día se privilegie eso es por una cuestión más bien de la coyuntura, del acceso, pero yo no diría, digamos, que tiene que ver con herramientas, o sea, porque quiero entender que la herramienta tecnológica no es el martillo, ni que también es, ¿ya? Pero un espacio para soldar, ¿no es cierto? No. También en un laboratorio, ¿no es cierto?, de tecnología, hoy día para el desarrollo de la robótica, no podemos tener, no tenemos condiciones. La robótica es un área importante para el desarrollo, ¿no es cierto?, el pensamiento, y ahora que está la Noemí, hay muchos matemáticos del desarrollo del pensamiento matemático. En niños, en preescolar, ¿no es cierto?, hasta tercero o cuarto básico. Sería, digamos, algo importante de tener. Y esas serían herramientas tecnológicas para el trabajo de ellos. Tiene que ver además con el trabajo especialidad, etcétera. Otro elemento. Yo creo que hoy día no están dadas las condiciones. Y si en algún minuto lo tuvo Chile, también se dio cuenta, digamos, que hacer una inversión en ese sentido, digamos, era carísimo. Y entonces se optó por lo que hoy día es más sencillo. Entonces, yo diría que esa es un poco la situación más compleja. No sé si atiendo a eso. Por eso que pienso que este es el ramo olvidado del currículum. Algunos ministros de la época me han criticado por eso, pero yo he seguido, digamos, insistiendo en el foco importante. Hoy día, por ejemplo, hubiese sido bastante más aportador los estudiantes con tecnología para el desarrollo del pensamiento crítico a propósito de las condiciones ambientales que vivimos. La tecnología permite la solución a los problemas inmediatos. Tal vez a la vacuna, que nos demoramos 2 años en pandemia, ¿no es cierto? Tienen que haber medios asociados como una simple mascarilla que tiene que ver con
un desarrollo, ¿no es cierto? Tiene que ver con un problema, tiene que ver con un análisis de información para producir una mascarilla sencilla, porque tengo que saber cuál es la que me protege, ¿no es cierto? Cuáles son las condiciones materiales, ambientales, ¿no es cierto? Técnicas para producirla, para hacerla, las condiciones, etcétera, de seguridad, etcétera. Cuáles son los diseños ajustados, digamos, a la ergonomía humana en función de las necesidades. Cómo se produce en las condiciones, ¿no es cierto?, posibles, con el recurso que se tiene, porque en el fondo no estamos hablando de recursos limitados. Cómo se desecha en condiciones ambientales que no dañe, ¿no es cierto? Bueno, esas situaciones son cuestiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la convivencia, ¿cierto?, y con el estar en el mundo. Eso hoy día está ausente, que creo que es lo que es más relevante. No sé si con eso contesto, gracias. Sí, ok, doctora Romero. Perdón, antes de pasar a la pregunta de Jorge Rodríguez, solamente yo quisiera tener una pregunta que está muy relacionada, o mejor dicho, es la continuidad de la pregunta de María José. Marcela, en el contexto particular que hemos vivido con el asunto del coronavirus y con el diagnóstico que tú nos has dado de la educación tecnológica, mi pregunta va a una cosa de qué es lo que crees tú que va a pasar finalmente, tanto con todos los procesos educativos y particularmente con la educación tecnológica después de esta pandemia. Se han intentado forzosamente de crear algunas formas de hacer algún tipo de enseñanza virtual, pero que la verdad al final tenemos los mismos problemas que tú diagnosticaste, o sea, problemas de recursos, problemas de formación, los niños necesariamente tampoco tienen los contextos adecuados como para aprender, por lo cual ahí va mi pregunta, o sea, ya desde el 2021, ¿tú qué crees que va a pasar particularmente con la educación tecnológica en el caso chileno? ¿Va a haber algún tipo de cambio? ¿Va a seguir igual? O sea, yo creo que hoy día en 45 minutos de docencia, pensando que el ingreso a una sala, ¿no es cierto?, para tener un ambiente propicio puede demorarse unos 15 minutos, las posibilidades de los profesores son bastante limitadas, entonces los profesores van haciendo clases de a poco. Hay establecimientos en que hay una hora, una hora y media, y hay establecimientos privados que mantuvieron sus 2 horas, ¿no es cierto?, de aula. Yo creo que aquí lo que se hace es alfabetización tecnológica, no es educación tecnológica o tecnología como tal. Aquí la tecnología tiene un conocimiento, hay un conocimiento que debería ser de alguna manera apoyado, ¿no es cierto?, para que sea apropiado y ajustado a las condiciones ambientales, ¿no es cierto?, históricas de cada pueblo. Ese conocimiento no se da, ¿ya? Entonces hoy día lo que se da es un problema aislado que un profesor lo puede manejar con una metodología, y en el fondo lo único que se está haciendo es la instalación de un modelo de pensamiento, o sea, haga primero esto, siga este paso, pero de una perspectiva bastante instrumental. No es que vamos a solucionar un problema. Aquí un estudiante que trabaja la tecnología no solo resuelve un problema, sino que además se instala en una modificación frente a las condiciones sociales que tiene el espacio donde esas problemáticas surgen. Ya. Eso yo diría que hoy día no se da. O si se da en contextos muy especiales, ¿no es cierto? O con mucho esfuerzo de profesores también, que ahí hay un elemento importante. Y lo que tú señalas, digamos, de que tengamos clases, ¿no es cierto?, con esta comunicación, ¿no es cierto?, de emergencia, que yo no llamaría, digamos, educación online, sino que clases de emergencia. En tecnología, bueno, no creo que se haga. O sea, yo creo que hoy día lo que más se podrá hacer es alguna manualidad, alguien que copia algo y lo recorte, de verdad, no. Los resultados que nosotros estamos viendo a propósito de haber entrevistado ahora en estos últimos año y medio a más de 70 profesores en ejercicio docente, donde confluyen profesores de física, ¿no es cierto?, pero también profesores de arte,
profesores, los ex profesores de francés que quedaron sin docencia, los profesores de alemán que también se vienen, digamos, reciclando, etcétera, muchos profesores de música, hace lo que puede. Entonces, desde esa perspectiva, no. Y lo que se puede es alfabetizar tecnológicamente. No diría que se hace tecnología. Y entonces el escenario es complejo, porque esto no es prioridad nacional. La prioridad nacional está en otras áreas que tienen mayor estatus, ¿no es cierto?, cognoscitivo, donde puede ser lenguaje, matemática, ¿no es cierto?, ciencia. Esas son las áreas de importancia. Pero las áreas que están asociadas al desarrollo, ¿no es cierto?, del pensamiento creativo, ¿no es cierto?, o asociadas a las áreas de tecnología, arte o música, que se integran, el desarrollo psicomotor de la educación física se integra, ¿no es cierto?, en ese espacio, las ciencias sociales se integran, no tiene ese valor. Ahora, enseñar tecnología sola, sin el apoyo de otras disciplinas, también es una complejidad. Entonces, yo quiero pensar, con eso contesto tu pregunta, yo quiero pensar que así como Chile despertó, también va a despertar desde la perspectiva educacional. O sea, hoy día hay mayor necesidad, tenemos una agenda de sostenibilidad que es importante revisar, tenemos un problema medioambiental importante, y yo pienso que la educación tecnológica tiene mucho que ver en esa solución. Y bueno, yo creo que en unos meses vamos a poner un artículo nuevo a propósito, ¿no es cierto?, de vuelta, digamos, a insistir en esta área. Vamos a ver cómo nos va. Ok, muchas gracias, Marcela. Ahora doy la palabra a Jorge, que tiene una pregunta para ambas. Jorge. Ahí está, gracias, Jorge. En realidad son dos preguntas, una para Noemí y otra para Marcela. Sí, para Noemí, en realidad es ¿qué piensa de ella, cierto? ¿Cómo ve ella el tema porque Noemí, tú mencionaste, cierto, este tema de la posibilidad de hacer proyectos interdisciplinarios, ¿me entiende? Que estás trabajando ahora en algo con los profesores, con el área de astronomía. Entonces mi pregunta va en el sentido de ¿cuál es tu opinión respecto de lo que estamos haciendo en la formación inicial en este sentido? ¿Me entiendes? ¿Tú crees, cuál es tu opinión respecto de los currículums? ¿Me entiendes? Incluso mirando los currículums que tenemos actualmente, en función de si consideras que estamos avanzando, ¿me entiendes?, hacia este trabajo más interdisciplinario, pero desde la formación inicial docente, que eventualmente podría tener cierto un eco después en el ejercicio propiamente tal de los profesores, profesoras. Eso como por una parte. Y lo segundo es si cuando tú has trabajado con las profesoras, entiendo que incorporaste a las investigaciones, ¿me entiendes?, algunas profesoras en lo que has hecho, es cómo, si finalmente este PSK más personal, ¿me entiendes?, que continúa desarrollando el profesor ya en el aula, que es distinto al PSK canónico, ¿me entiendes?, que en el fondo tiene que ver más con un asunto sistemático, con la evidencia científica que vamos generando y que lo traducimos, ¿me entiendes?, a los procesos ya más formativos. Pero eso no quiere decir que el profesor no sigue, ¿me entiendes?, desarrollando su propio PSK en función de sus creencias, sus orientaciones, etc. Cuando tú trabajas con el que está ahí, ¿entiendes?, como tú decías, el que tiene la experiencia, el que está ahí en la empiria misma, ¿cierto? ¿Cómo se concilian, ¿me entiendes?, esos dos aspectos de tal manera de que finalmente este PSK personal termina retroalimentando, ¿me entiendes?, el PSK canónico, que después tendríamos que... ¿Es fluido ese tránsito o no es tan así? ¿Entiendes? Eso. Y a Marcela, ¿ya? En el fondo, mi pregunta es ¿cómo, Marcela, tú ves el tema de que hoy en día tenemos ahí estamos haciendo algunas cositas, ¿me entiendes?, nosotros también en el equipo, y hemos visto de que en general las carreras que hoy en día estamos mirando, las carreras acreditadas básicamente de formación inicial docente, ¿ya?
ha bajado muchísimo, yo diría, no me acuerdo ahora el valor porque tendría que buscarlo, ¿me entiendes? El número, pero ha bajado muchísimo, ¿cierto? O casi no hay carreras orientadas hacia la educación tecnológica, o casi, y las que hay, ¿me entiendes? Por ejemplo, aquí en la misma UMSE, que tenemos una educación, en la Facultad de Ciencias tenemos una mención de educación tecnológica, ¿entiendes? Pero cuando nosotros nos pusimos a mirar, ¿me entiendes?, qué carreras hay y cuáles son qué carreras hay y los currículos, ¿me entiendes?, las mallas curriculares, ¿me entiendes?, que hay al respecto, nos hemos dado cuenta de que en realidad ha bajado muchísimo, hay muy poquitas, ¿me entiendes? Y en realidad los currículums de formación inicial docente como que no están apuntando para allá. Entonces, en ese sentido, en función de tu experiencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno se encuentra, qué es lo que uno se encuentra en el aula? ¿Entiendes? Porque tú finalmente te encuentras a un profesor de física o de otra área, ¿cierto? Haciendo justamente las horas de tecnologías. ¿Cómo tú ves eso en términos de la formación inicial docente? Esas son mis dos preguntitas. Aprovechándolas a ambos. Comienzo yo, en orden de las preguntas de Jorge. Marcela, ¿o quieres comenzar tú? No, dale nomás, Dani. Jorge, antes de responderte, mi pregunta es ¿quiénes? Cuando dice estamos avanzando, ¿quiénes son los que estamos avanzando? Cuando me dices estamos avanzando en temas de interdisciplinaridad, ¿quiénes estamos avanzando? No, me refiero a que cómo lo percibes tú en términos de la formación que se está haciendo en la universidad, en nuestra universidad, La UNCE. ¿entiendes? Ya, Para la UMSE, ¿me entiendes? Y a lo mejor ver un poquitito más también quizás de panorama externo que tú también a lo mejor conoces. Ya, a ver, es compleja la pregunta, quizás puedo agregar hasta algunas demandas por lo que me estás preguntando. Pero yo creo que esta universidad tiene características suficientes para poder trabajar con interdisciplinaridad. Incluso desde la investigación se está promoviendo ese trabajo interdisciplinario. Sin embargo, creo que las actividades curriculares no están respondiendo a eso. Por ejemplo, matemática, estamos ahí en Grecia con Macul, pero si tú me preguntas, yo te conocí a ti por temas doctorales, pero ¿cuánto trabajamos en conjunto con química? ¿Cuánto trabajamos en conjunto con física? Y trabajar interdisciplinariamente es que tenemos que trabajar acompañándonos al mismo nivel. No hay una disciplina por sobre la otra, y no es un Claro. no voy a utilizar las teorías si quiero hablar de interdisciplinaridad. Entonces creo que por ese lado quizá el rediseño no pensó en la necesidad de interdisciplinar. Por ejemplo, hicimos un trabajo con el volumen, tenemos un artículo publicado con una profesora de Chile, y hay muchos factores que inciden en la enseñanza del volumen que son 100% 100% vinculados a la enseñanza de la física, en magnitudes que no se observan en el currículum de matemáticas. Hay que trabajar con física para poder tener una óptima enseñanza. Y claro, cuando tú observas que las prácticas docentes de los profesores de matemáticas y que tienen que trabajar con física, se nota inmediatamente que ahí tenemos un pie que no está en Un tema. yo creo que además a nivel nacional se nos está exigiendo un trabajo interdisciplinario, por ejemplo, con el trabajo en proyectos, con el aprendizaje basado en proyectos. Si vemos tercero y cuarto medio, y con el nuevo currículum, con las habilidades para el siglo XXI, una de las principales metodologías es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, claro, yo el año pasado trabajé con el Ministerio de Educación, capacitando profesores en Chile sobre el tema, y era muy complejo que partir de matemáticas salir a trabajar con otras ciencias. Cuando, claro, además el currículum se presta para trabajar con arte, el electivo de geometría, por ejemplo, se presta para trabajar con arte 100%, incluso de manera explícita, o el de límites derivadas e integrales para trabajar con física y química, Claro. o con economía en historia, que también ahora viene. Entonces, yo creo que el currículum lo está exigiendo, pero no sé si la formación lo está exigiendo, a ver si la formación de profesores está al tanto y nos estamos haciendo cargo.
No sé, a lo mejor Marcela tiene una mirada distinta, ojalá, porque sería más positiva que la mía, pero eso es lo que yo miro. Ya, creo que el nuevo rediseño tendría que, así como considerar una mirada de género, también tener un trabajo donde, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Básicas, seamos más que 4 carreras, o sea, seamos Exacto. un trabajo en conjunto, que por lo menos una vez al mes nos veamos las caras. Eso, y lo segundo, muchas veces cuando trabajamos con los profesores y observamos la movilización de su conocimiento, puede quedar como una anécdota este desarrollo profesional, por ejemplo, en las construcciones geométricas que tuvimos con el Colegio Costa Rica. Ellos hicieron un trabajo socioconstructivista al trabajar en la unidad de construcciones geométricas, geometría, pero se continuó con otros proyectos, incluso tenemos un índice de continuidad, nos están esperando. Entonces, cuando hay un trabajo continuo, sí podemos decir que hay un desarrollo profesional. Pero cuando es de una vez que vas al colegio, ya es casi una anécdota. Por ejemplo, las profesoras, y es parte de las conclusiones de uno de los artículos que están revisados, decía, no es lo mismo reflexionar sola a tener instancias para la reflexión colectiva. Y además que la reflexión colectiva de lo que yo hice me vea en un video, ya porque esto fue todo grabado, y además no solo me mire mi par, sino que me mire un profesor que está en otro ámbito, que me está mirando desde otro ángulo, que es un profesor que forma profesores, y además, en ese caso, futuros profesores. Entonces teníamos las distintas instituciones observando el mismo episodio. Y eso es muy enriquecedor para todos. Entonces, sí, eso es un continuo, y yo insisto en la necesidad de formar comunidades de enseñanza para el aprendizaje. Si es así, yo creo que sí podría estar en el tiempo, y ese profesor sí podríamos decir que realmente hay una mirada bidireccional y apoderarnos de ella. Si no, son anécdotas. Vale, muchas gracias. ¿A ti? Bueno, es doloroso, más que difícil responder, es doloroso responder. Porque en el fondo la incorporación de la educación tecnológica al currículum tenía que ver con dotar, digamos, a la infancia y a la juventud de una enseñanza, ¿no es cierto?, referida, digamos, a un conocimiento que le permitía situarse ¿no es cierto?, en las vocaciones ingenieriles. Así como las ciencias experimentales desarrollan vocaciones a las otras áreas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las profesionalidades, acá tenía que ver con las áreas ingenieriles. Y las áreas ingenieriles tienen que ver con ese foco. Entonces, la pregunta es: ¿qué le importa el desarrollo ingenieril de Chile? Eso podría ser una pregunta. Y la otra es: ¿le interesa a las universidades el desarrollo ingenieril de Chile? Porque a lo mejor dice, bueno, es fácil, basta que una persona llegue, ¿no es cierto?, a estudiar ingeniería, ¿no es cierto?, una vez que sale de la enseñanza media. Pero, sí, pero tú no podrías, digamos, instalar ciertos elementos previos, ¿no es cierto?, cuando tú vas desarrollando el gusto, ¿no es cierto?, y el desarrollo por el área. Eso sería un primer elemento que a mí me sorprende, a diferencia de países desarrollados. No quiero ser eurocentrista en este foco, pero en el fondo quiero mirar que el desarrollo que ellos tienen está situado directamente en el desarrollo científico y tecnológico. Eso por una parte. El que no existan hoy día, o sea, de partida en la UMCE, lo que tú me cuentas del área física, yo me acuerdo como profesora de la USACH, ellos me invitaban. Hoy día que estoy en la UMCE no me han invitado nunca. Así que de verdad dejé de ser como la profesora de la didáctica de la tecnología. Porque aquí yo no desarrollo mi área, yo lo desarrollo en paralelo. Aquí no hay un foco, pero en esta universidad y en muchas otras. O sea, tal vez la Universidad de Playa Ancha fue la última que formó profesores de tecnología y entiendo que ya se cerró las últimas cortes.
O sea, de verdad, Sí, no se siento cerró. que hoy día, claro, no hay como una formación en el área. Por ahí tiene que haber, digamos, una pancarta y un apoyo estudiantil que alguna vez hice a propósito de esa situación que era muy compleja. Pero eso significa que la toma de decisiones, ¿no es cierto?, respecto de conceptualizar la tecnología, no entiende que para el trabajo con tecnología, ¿no es cierto?, y para el desarrollo de la tecnología yo tengo que usar lenguaje, matemática, inglés y todas las otras disciplinas del conocimiento, porque no puedo resolver un problema si no tengo todo esto, si no convergen muchas disciplinas respecto de sus conocimientos disciplinares a la solución problemática. Obviamente a escala escolar, ¿no es cierto?, que es lo que uno espera. Y entonces, sumado a eso, el desarrollo del pensamiento crítico, creativo, no se favorece precisamente por esos elementos. Ahora, ¿por qué no está en las universidades? Me cuesta decirlo, pero me hago responsable de esto que digo. Yo siento porque no es rentable para una persona venir a estudiar educación tecnológica si va a tener 45 minutos de horario de trabajo. Y por lo tanto no va a poder, no tiene empleabilidad. O sea, los profesores que hacen tecnología hacen arte, o hacen física, o hacen historia y además hacen algo de tecnología desde la perspectiva sociohistórica, o hacen francés y tienen unas horas de allá. ¿Te fijas? Formar a un profesor de tecnología es que es un área multidimensional, es muy complejo y es caro, ¿cierto? Y obviamente tiene otro enfoque, ¿no es cierto?, para el desarrollo. Ahora, si yo imagino las posibilidades que hoy día veo y que por eso también ha sido, digamos, como esto que yo les mostré tiene que ver con un dispositivo metodológico que se creó, ¿no es cierto?, y que obviamente fue parte de mi tesis doctoral, pero que en el tiempo no fue tan valorado hasta cuando vinieron equipos, ¿no es cierto?, alemanes que encontraron que eso tenía que ver con la didáctica o la pedagogía en ingeniería. Y desde esa perspectiva ellos sí le dan el valor, ¿no es cierto? Y en ese sentido el foco que nosotros hicimos fue derivar a los que ya tienen formación previa, como por ejemplo los profesores del área técnico profesional. Entonces, si hoy día, por ejemplo, yo hago las evaluaciones también y participo de las evaluaciones en algún área del MIDE, UC u otro, ¿no es cierto?, a propósito de las competencias pedagógicas en profesores de tecnología. Y ahí yo diría que los que tienen mucho conocimiento son las personas que vienen como ingenieros de ejecución o como técnicos en un área, ¿no es cierto? Y que tienen un conocimiento previo, ¿no es cierto?, mucho más amplio que el tiempo que yo me voy a demorar en formar un profesional, ¿no es cierto?, entre 4 y 5 años, solo en esas áreas, sin considerar el área didáctica. Y entonces, a mi juicio, pienso que hoy día lo que deberíamos desarrollar es ese foco, ¿no es cierto?, dando las licenciaturas en educación a los profesores que están en ese espacio para, digamos, apoyar la didáctica y la tecnología, porque yo sí tengo investigaciones recientes respecto de cuáles son los déficits que tiene en el comportamiento de la competencia didáctica un profesor que está en el área técnica. Entonces, eso sería como el símil. Pero hoy día la educación tecnológica no está de hecho, no hay ningún curso de área, ¿no es cierto?, en educación parvularia, en educación básica, y yo voy a la Católica y lo eliminaron. Nosotros en la Católica teníamos un laboratorio apoteósico. Hoy día eso no existe. Eso se fue terminando de a poco. Y entonces a veces cuando algunas universidades importantes estornudan, ¿no es cierto?, el resto también se resfría. Y obviamente salen de esto. Yo diría que hoy día, salvo algunas universidades que en la formación pedagógica tienen un curso de didáctica de la tecnología, como una opción, bueno, puede haber un profesor que haga el área, pero en general yo veo que no hay formación. Y lo que lo están haciendo son los profesores que son de técnico profesional, que se están especializando en licenciatura en educación y que van haciendo ese foco. Y desde ahí, digamos, claro, ahí hay un avance. Nosotros en la universidad,
en el pedagógico no hemos logrado, ¿no es cierto?, fortalecer esa área, aun cuando el pedagógico tenía una tremenda formación en el área de TP que no se ha reflotado. Pero bueno, yo creo que esa es la esperanza desde esa perspectiva. Y la otra es, obviamente, hacer los levantamientos de la didáctica, porque obviamente sí, nosotros sí pudimos levantar un constructo que ha sido más valorado en Colombia, por ejemplo, o en Latinoamérica en general, pero Colombia particularmente, que en Chile. Y desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, pensamos que podríamos ayudar a la formación de la pedagogía en ingeniería. Y ahí sí ellos le dan mucho valor hoy día. Que no sé si con eso respondo, pero sí es Muchas penoso. gracias. Sí, bueno, el panorama que tenemos actualmente. Muchas gracias, Marcela, por tu respuesta. Dejamos una última pregunta, en este caso, Ana Rein, no sé si quiere hacer la pregunta. Sí. Bueno, buenas tardes. Cualquiera de las dos profesoras que pudiera responderme. Pero en realidad va un poco orientado a en qué medida las universidades pueden contribuir de manera concreta a esta formación docente de la que ustedes hablaron, esta formación en relación a la didáctica, en relación a las competencias tecnológicas que debe que debe saber un profesor de aula para poder desempeñarse de mejor manera. ¿En qué medida las universidades, en este caso la UNCE, apoya esa visión? Porque si nosotros vemos hoy día en los programas de posgrado, por ejemplo, son pocas las ofertas que estén en relación a eso. Entonces, de pronto pareciera ser que no hay una coherencia entre lo que se pueda uno formar en un posgrado y lo que se le pide a los docentes de aula, que deben saber. No sé si, Noemí. Sí, a ver, yo creo que la investigación en educación, y principalmente en educación matemática y ciencias, ha llegado a consensos, o sea, centrar la formación de profesores en la práctica docente es muy sostenible. En los proyectos de mejoramiento institucional que financió, creo que fueron una apuesta para poder potenciar este trabajo, esta formación inicial de profesores. Por ejemplo, los rediseños se enfocaron en una práctica, en una columna, enfocaron la malla curricular como una columna vertebral que es la práctica docente. Yo creo que el gran problema que tenemos es parte de lo que comenté, es la gran brecha que hay entre la universidad y la escuela. O sea, si nos preguntamos los académicos que forman profesores en todo el mundo, no estoy diciendo ni en la UNCE, ni en Chile, en todas las universidades del mundo, ¿conocen la escuela? ¿Han hecho clases en la escuela? ¿Conocen la práctica? ¿Cuáles son las dificultades que tienen las personas que van a trabajar, a las que están formando? Yo creo que por ahí también hay una de las grandes dudas, porque podemos decir que estamos formando y tributando para la práctica, pero no necesariamente es así. Yo creo que hay una gran brecha que se ha detectado en los estudios en educación de las distintas disciplinas. Entonces creo que mientras no se potencien las comunidades de aprendizaje, mientras la escuela y la universidad sigan siendo dos instituciones paralelas, donde poco conoce una de la otra, quizás va a ser muy complejo el trabajo. Esa es mi mirada. Marcela. Ana, gracias por la pregunta. Yo tengo como dos alcances. Uno es decir que las universidades no tienen que enseñar tecnología desde la perspectiva que yo la estoy planteando necesariamente, si no hacen una opción, ¿no es cierto?, por un desarrollo investigativo, por cuanto debiéramos formar en mecánica, electrónica, robótica, ¿no es cierto?, servicio y otras áreas de la tecnología a escala escolar, donde las TIC se incluyen, pero en general son contenidos mayores a eso. Y entonces eso es importante, entender
entender el constructo de la tecnología, o sea, el objeto de estudio de la tecnología es, ¿no es cierto?, en ese foco, y no confundirlo con la educación en medios. Y yo creo que sí es responsabilidad de todos los ámbitos de formación, inclusive de los propios medios, hacer educación en medios, ¿no es cierto?, que nos permite, digamos, ver cómo los contenidos van, ¿no es cierto?, integrados en estos recursos, ¿no es cierto?, informáticos, ¿no es cierto?, y mediales que transmiten, ¿cierto?, y que nos permiten una comunicación, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva. Y es una responsabilidad, digamos, instalada, pero como una transversalidad. O sea, cada programa de estudio debe tener herramientas, ¿no es cierto?, para trabajar la educación en medio. Nosotros hicimos una investigación, ¿no es cierto?, con más de 1.500 estudiantes a lo largo a nivel nacional hace un año reciente, y la mayor dificultad está en la educación en medio. Y pensando que estamos con generaciones que usan, ¿no es cierto?, muchos aparatos tecnológicos, ¿no es cierto?, y muchos recursos y plataformas tecnológicas. Entonces, el tema es que no hay como un conocimiento más allá de la diversión, sino que en el fondo para hacer que esa información se transforme en conocimiento. Desde esa perspectiva, ese es como un foco. Y respecto de lo otro, es la importancia que tienen las universidades como tales. La universidad, uno a la universidad se va a hacer una pregunta, no va así como a sacar un título profesional también, ¿no es cierto? Pero uno se va a hacer preguntas. Y entonces yo siento que la universidad dejó de preguntarse, y si no, y hoy día está esperando, ¿no es cierto?, o dado el financiamiento, ¿no es cierto?, del que depende, de cuáles son las dinámicas, ¿no es cierto?, y las prioridades en términos de investigación que quiere, digamos, que quiere, digamos, un gobierno determinado, ¿no es cierto?, o un modelo político, económico determinado. Y en ese sentido, digamos, es muy cuestionable, digamos, ese foco. Y ahí entonces yo podría tener un área de didáctica de la tecnología instalada, aun cuando no tenga ni estudiantes ni nada, por el solo derecho, ¿no es cierto?, a pensar y a interrogarme sobre la tecnología en el cambio social, cuando lo miro desde un paradigma ingenieril, cuando lo miro desde un paradigma humanista de la tecnología o uno pragmático de la tecnología. Eso debería ser como una obligatoriedad, pero obedecemos, digamos, a los recursos. Por eso decía, no, hoy día nadie va a estudiar. O sea, si yo fuese la profesora de tecnología, no tendría trabajo, o tendría el trabajo mínimo, o tendría, ¿no es cierto?, 15 cursos, 45 minutos. De verdad, no están dadas las condiciones hoy día para trabajar con estos niveles de conocimiento. O sea, la educación vial cabe en el área de tecnología, la transversalidad cabe en el área de tecnología, etcétera, ¿sí? Pero la robótica y la mecánica, la electromecánica también caben en el área de tecnología, junto, ¿no es cierto?, con el hardware y el software de las tecnologías de información y comunicación, también. Digamos, y la integración de medios. Eso también cabe en el conocimiento. Esos son parte de los conocimientos. Entonces, aquí lo que necesitamos, usuarios informados para tomar decisiones informadas y asumir un costo, ¿no es cierto?, social respecto del desarrollo tecnológico que yo quiero. O sea, no es lo mismo comprar algo que tenga un nivel de residuo respecto del otro. No es lo mismo. Entonces, en la medida que yo soy un ciudadano informado y consciente de la importancia de la tecnología y cuál puede ser la perspectiva, digamos, humana, de eso se trata. No de enseñar a hacer infografía, por decirlo. Eso es parte de herramienta, ¿no es cierto?, para trabajar lo medial. Que también lo hace la tecnología, pero no es su prioridad. Y yo creo que esa es la mayor dificultad que tenemos de concepto. Gracias. Ok, gracias, doctora Romero. Bueno, para finalizar, agradecer antes que todo a la doctora Noemí Pizarro y la doctora Marcela Romero por aceptar siempre nuestra invitación. Ellas constantemente y muy amablemente han cooperado con el programa de doctorado en educación, y esta no ha sido la excepción. Así que, bueno,
yo reitero nuestros agradecimientos como programa de doctorado. También agradecer a todos los asistentes a esta jornada, la última ya, y bueno, volverles a recordar de que toda esta presentación va a estar disponible en su formato virtual prontamente en la página web del programa y de la universidad. Y para finalizar, unas últimas palabras del director, ya dando no solamente la finalización a este conversatorio, sino a la serie de conversatorios que hemos tenido. Jorge. Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero que todo quisiera reiterar mis agradecimientos profundos, ¿cierto?, a Noemí, a Marcela. La verdad es que son dos académicas destacadas de nuestra universidad. Estoy muy contento, ¿cierto?, por todas las personas también que han ido exponiendo en estos ciclos de conversaciones que hemos tenido. Hoy nos acompañó Jorge Jo moderando, ¿cierto? Pero la verdad es que yo estoy muy, muy contento porque tanto los estudiantes como los académicos que participan en distintas instancias, ya sea como miembros de claustro, como profesores colaboradores, ¿cierto?, nos ayudaron ya sea moderando o exponiendo sus líneas de investigación. Hemos pasado por 8 ciclos de conversaciones, cada uno estuvo con en promedio 3 participantes, 3 expositores, ¿me entiendes? Y la verdad es que eso muestra, ¿cierto?, que hay harta investigación que se está desarrollando en nuestra institución, hay un interés importante, ¿cierto?, por la investigación educativa, ¿cierto?, nutrida desde las distintas disciplinas que se desarrollan en nuestra institución. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no me queda más que agradecer a todas las personas que han participado de estas instancias, los que han podido escuchar, ¿me entiendes? Y que nos hayamos tenido esta oportunidad de escucharnos entre investigadores, o sea, qué es lo que está haciendo el otro, ¿me entiendes? Cómo nos articulamos, que nos cuenten un poquitito de lo que hacía Noemí hoy día, contarnos esa experiencia que tiene en el aula, de investigar, ¿me entiendes? Y considerar como un investigador más al profesor, a la profesora de aula, ¿cierto? La experiencia que nos contaba Marcela en función de todo el desarrollo que ella, el conocimiento que ella tiene en función de la educación tecnológica. Creo que es importante y vamos a continuar haciéndolo desde este programa, ¿cierto?, generando espacios como estos para poder escucharnos, para poder compartir nuestras experiencias investigativas y, por qué no, posiblemente también generar espacios para que se generen proyectos de investigación en conjunto. Esa es un poquitito la idea, conocernos, ¿me entiendes?, y articularnos. Bueno, muchas gracias, cerramos este ciclo de conversaciones, ¿cierto? Y la verdad es que quedan cordialmente invitadas para futuras presentaciones que haremos ya el próximo año con nuevos integrantes que se han incorporado a la universidad y al programa de doctorado. Así que muchas gracias, Noemí, Marcela, Jorge. Los dejo. Gracias.